lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús estaba en medio. Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre la cruz. Y así estaba escrito: Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. Que en tu misericordia, Señor, tu revelación fluya, tu palabra, tu poder, tu sanidad, tu milagro, tu liberación. Padre, que fluya tu Espíritu Santo. Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor Jesús. En el pasaje donde nosotros acabamos de leer, se utiliza la palabra cruz. Y nosotros estamos familiarizados con este símbolo por nuestro origen cristiano. La República Dominicana se independizó con ideales cristianos. Y todo el que está aquí ha escuchado acerca de la crucifixión de Cristo. Hay muchos que llevan un crucifijo puesto. Así que todos estamos familiarizados con esa cruz. Pero muchas veces nosotros no sabemos el significado de esa cruz que a veces vemos en la película, que el predicador habla, gloria al Señor, y cuando lo vemos en la película. La palabra cruz viene del griego stauros, que significa una estaca levantada. Y era algo que se utilizaba como pena de muerte para los criminales. Era una costumbre también de los persas, gloria al Señor Jesús, castigar y colgar a las personas en un madero. En Esdras, su capítulo 6, su versículo 11, dice: también por mí está la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. Así que desde la antigüedad se utiliza este tipo de pena de muerte, pero era directamente para criminales. Era una pena máxima de tortura y de agonía mientras la persona moría. En Esther, su capítulo 7, verso 10, vemos que Amán había preparado un madero con una horca, gloria al Señor Jesús, para Mardoqueo, y luego es a él a quien le da la sentencia, gloria al Señor Jesús. Pero luego más adelante, en los tiempos de Cristo, los romanos, que eran el imperio que estaba gobernando, aplicaban este tipo de castigo para los criminales, para los rebeldes, para los que no se sometían a la ley, gloria al Señor Jesús. Y el proceso de la crucifixión no comenzaba mientras estaban siendo clavados en un madero. El proceso de la crucifixión comenzaba cuando eran flagelados. Era costumbre azotar, gloria al Señor, a los criminales antes de ser crucificados. El límite que tenían según los judíos eran 39 azotes. No podía pasarse porque la persona podría morir antes de llegar a la cruz para ser crucificado. Y se le obligaba a la persona también cargar esa cruz, el mismo madero donde iba a ser clavado. Luego lo llevaban a un lugar llamado Gólgota, que es el lugar de la calavera, y allí lo crucificaban y lo desnudaban, y era una vergüenza pública. Así que la cruz era un símbolo de vergüenza, y según la palabra de Dios, la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Como decíamos, la cruz es un madero levantado, gloria al Señor Jesús. Había diferentes tipos de crucifixiones, pero la esencia es que se levantaba un madero y se colgaba a una persona. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? En Mateo, su capítulo 27, verso 32, vemos que Cristo no puede seguir cargando la cruz, sino que necesita que Simón le ayude a cargarla, porque ya su cuerpo estaba fatigado de las golpizas, del maltrato y de cómo su cuerpo estaba deshidratado. Fue camino a la cruz, fue camino al Gólgota. En Mateo, su capítulo 10, su versículo 38, Jesucristo da el significado de la cruz, donde dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús le está diciendo esta declaración a un grupo judío, a un grupo de personas que saben el significado y el peso de lo que es una cruz.
Era una vergüenza cargar, era una vergüenza morir crucificado. Y Jesucristo utilizó lo más vergonzoso, lo más denigrante, gloria al Señor Jesús, el oprobio más aplastante, el castigo más fuerte como la crucifixión, porque no solamente hacía que la persona muriera lentamente, sino que su moral y su cuerpo sea completamente exhibido. Era una burla hacia el criminal que estaba siendo crucificado, y lo ponían como ejemplo para que ninguno se rebelara. Crucificaban a las personas a la entrada de la puerta de la ciudad, para que todo el que entrara y saliera viera a los criminales rebeldes que estaban allí crucificados. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero nosotros sabemos que la cruz para nosotros tiene un significado más profundo. No fue cualquiera que murió en esta ocasión y fue crucificado en la cruz. Fue Cristo Jesús, y Él vino para morir y expiar nuestros pecados. Él vino para pagar el precio por nuestra maldad. Isaías, su capítulo 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo no merecía ser crucificado. Jesucristo es el Cordero sin pecado que pisó este mundo. Jesucristo no fue concebido por fornicación, no fue concebido en pecado, no porta esa herencia pecaminosa, pero nació con un cuerpo semejante al pecaminoso que nosotros tenemos, pero la Biblia dice que Él vivió sin pecado. Jesucristo nunca pecó, ni en mente ni en deseo, sino que la Biblia dice, la declaración, cuando Cristo es lleno del Espíritu Santo, que la paloma viene sobre Él, la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en que siempre me complazco, en quien tengo complacencia. O sea, que en ningún momento Cristo ofendió a su Padre, ni en palabra, ni en pensamiento. No era merecedor del castigo, no era merecedor de la condenación. Era el Cordero sin mancha en el mundo. Y esto hace alusión a un sistema de expiación que Dios mismo puso. En los primeros libros de la Biblia, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Dios establece un sistema de expiación por el pecado. El pecado es toda desobediencia a los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para Dios poder habitar entre su pueblo, bendecirlos y escogerlos como su pueblo, ellos deberían estar limpios de sus pecados, para que en la justicia de Dios el pueblo no fuera castigado. Y el sistema de expiación que Dios puso para que no viniera la culpa sobre ellos, para que el favor estuviera sobre su pueblo, pero que al mismo tiempo se cumpliera la justicia de Dios, Dios determinó que un animal, sea un chivo, sea una cabra, sea una oveja, sea un cordero, sea un becerro, sirviera como expiación por el pecado. Y lo que hacía era que el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal, y ahí, con la mano encima de la cabeza del animal, confesaba su pecado, y se degollaba el animal y se derramaba su sangre. Y esto se hacía a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esto se hacía para que la paga del pecado no la recibiera la persona, sino que la recibiera el animal que estaba siendo sacrificado. Pero en esta ocasión no fue un chivo que vino para morir por nosotros, no fue un cordero, no fue una cabra, no fue un becerro. Quien vino fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Jesucristo vino para morir una sola vez. Los animales tenían que ser sacrificados constantemente, porque cuando se derramaba la sangre, cuando se hacía el sacrificio, y era algo específico, Dios decía: yo quiero que sea lo mejor de tus vacas, yo quiero que sea lo más gordo de tus corderos, yo quiero que sea lo más especial de tus becerros, yo quiero que sea algo apreciado, que tenga mucho valor para ti, y vengas y lo sacrifiques en mi altar por expiación por tu culpa, por expiación por tu pecado. ¿Para qué?
para que la persona hiciera conciencia y se diera cuenta de qué tan grave era el pecado en la vida de la persona. Era muerte. Y la persona experimentaba de ahí directamente la muerte de lo más preciado que tenía. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra del Señor, así de manera específica, dice que era lo mejor que tenía que sacrificarse. Era lo mejor que tenía que ofrecerse para Dios poder aceptarlo como sacrificio. Así Jesucristo vino sin defecto y sin pecado. Pero la sangre de estos corderos y de estos machos cabríos no limpiaban la conciencia. Las personas, aunque eran perdonados y cubiertos y librados de la ira del Señor, pero su conciencia estaba sucia y lo acusaba de día y de noche. Y era un martirio, porque cada año tenían que hacer memoria de los pecados cometidos. Y cada generación que venía tenía que estar confesando los pecados de ellos y también los pecados de sus padres, porque la Biblia dice: porque yo, Jehová, soy fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y en verdad, que tengo misericordia de millares, que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Luego dice: pero visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Así que la conciencia de pecado, la carga estaba constantemente, y en vez de ser un alivio, se convertía en una carga, porque la ley te decía: si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser prosperado, tienes que estar constantemente obedeciendo todos estos mandamientos. Si en algún momento tú cometes un error, puede ser por ignorancia, por debilidad, toda la ira de Dios vendrá sobre ti, y para Dios será como si tú hubieras transgredido todos los pecados. Así que esto no daba paz. Esto, la conciencia se mantenía allí luchando todo el tiempo y constantemente tenían que estar derramándose sangre. Pero con Cristo fue completamente diferente, porque Él no tuvo que ser sacrificado muchas veces, no tuvo que ser flagelado muchas veces, sino que Él vino y murió una sola vez y para siempre, para que los pecados sean perdonados y no haya más memoria de los pecados. Dígale eso a su hermano que está a su lado: ya no hay más memoria de tus pecados. La Biblia dice que Cristo es llevado a ser crucificado en un lugar que le llaman Gólgota. En griego le llaman Calvario, pero en hebreo le llaman Gólgota. Y la palabra Gólgota, que es una palabra en arameo y en hebreo, tiene que ver con la descripción del cráneo de un ser humano. Por eso es que se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento. En Jueces, su capítulo 9, verso 53, había un rey llamado Abimelech, el cual estaba siendo muy hostil y estaba oprimiendo. Y la Biblia dice que una mujer desde una torre alta lanzó una piedra de molino. Una piedra de molino era lo que se utilizaba para moler el grano y sacar el pan. Gloria al Señor. Hoy tenemos maquinaria, pero antes se dependía de una piedra bien grande y pesada. Y esa piedra, esa rueda de molino, ella la tiró desde la torre y le cayó en la cabeza a Abimelech. Y la Biblia dice que le quebrantó el cráneo. Y aquí la palabra cráneo que se está utilizando es la misma palabra Gólgota. Se utiliza por segunda vez en Segunda de Reyes, su capítulo 9, su versículo 35, donde la Biblia dice que hubo un juicio sobre Jezabel. Jezabel fue una reina que manipuló al pueblo, que desobedeció a Dios y que guió al pueblo a la idolatría y a la desobediencia. Y Dios habló por boca de los profetas y dijo: Jezabel, los perros van a comer tu carne y van a lamer tu sangre. Y la Biblia dice que cuando ella murió, que fue lanzada desde un ventanal y cayó abajo, y el rey Jehú pasó y la atropelló y le pasó por encima. Luego, cuando el rey Jehú está comiendo adentro, manda decir: es hija del rey, salgan y entiérrenla de manera correcta. Y cuando salen, solamente encuentran las palmas de las manos, encuentran la planta de los pies y el cráneo, sin ojos, sin piel, sin carne. Y es la segunda vez que se utiliza la palabra Gólgota. O sea, la referencia que están hablando acerca del Gólgota quiere decir que donde Cristo fue crucificado, habían restos de huesos de personas que fueron crucificadas. Sus cuerpos no fueron
reclamados y fueron dejados en ese lugar para morir en descomposición. Y las aves del cielo y las fieras del desierto devoraban la carne de aquellas personas muertas que estaban allí y quedaban los restos. Así que donde Cristo está siendo crucificado, literalmente es el lugar de la calavera, porque era normal encontrar cráneos humanos allí en ese lugar. Pero allí Cristo es levantado, en ese lugar de inmundicia, en ese lugar de corrupción. ¿Por qué inmundicia? Porque Dios dijo, ustedes no se van a contaminar con muertos, no se van a contaminar con cadáveres. Así que era una impureza que alguien santo fuera contaminado de esta manera. No solamente Cristo fue avergonzado, no solamente Cristo fue desnudado, sino que también Cristo fue inmundo, se hizo maldición, se contaminó en un lugar de muerte, y en un lugar de muerte Cristo fue levantado para que tenga cumplimiento la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y así como la serpiente que Moisés levantó en el desierto para que todo el que estaba bajo los efectos del veneno fuera sano al mirar la serpiente de bronce, así Cristo tiene que ser levantado para que todo aquel que mire a Cristo sea salvo, para que todo aquel que mire a Cristo sea libre, para que todo aquel que mire a Cristo sea perdonado y sea completamente restituido. Jesucristo fue crucificado y fue levantado en una tierra de muerte, pero a pesar de la tierra de muerte y de mortandad, no detuvo la victoria de Dios, no detuvo el poder de Dios. Y es la palabra que yo puedo tener para ti en esta noche, es la palabra que Dios tiene para ti. Ningún lugar de muerte ni de mortandad puede detener el poder de Dios para salvar. La calavera es un símbolo de muerte. Aleluya. Que al pasar de los años, ese símbolo ha permanecido. Y donde hay huesos de personas, donde hay cadáveres que fueron devorados, donde hay cadáveres que fueron descompuestos, allí hay corrupción, allí hay muerte, pero allí Cristo fue levantado. Oh, gloria a Dios. Fue levantado en el mismo trono de la muerte. Había un imperio de muerte gobernando el mundo, y dentro de ese imperio de muerte Cristo fue levantado. Jesucristo utilizó la misma arma de la muerte para darle muerte a la misma muerte. Jesucristo fue con las mismas armas que Satanás estaba utilizando para esclavizar a la humanidad. Estaba utilizando el pecado, estaba utilizando la muerte para que todo el mundo estuviera bajo miedo, por temor a la muerte, sujetos a un yugo de esclavitud. Pero Cristo se levantó desde el centro del poder de las tinieblas, y allí fue levantado, y allí fue tentado. La Biblia dice que la gente se burlaba de él. La gente decía, si tú eres el Hijo de Dios, apéate de allá arriba. Tú que salvaste a otro, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Sálvanos a nosotros y también sálvate tú, y demuestra que tú eres Hijo de Dios. La respuesta divina fue, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo manifestó perdón en el lugar de la muerte. Él perdonó a los que los flagelaron. Él perdonó al que atravesó su costado. Él perdonó a los que le escupían. Él perdonó a los que los maldecían cuando él iba saliendo de la ciudad. Él perdonó a los que se estaban burlando en el pretorio donde fue torturado. Él perdonó a Caifás. Él perdonó a Nasa. Él hizo una oración por todo y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ese es mi Cristo. Sin importar en la condición en la que tú te encuentres, el poder de Dios está aquí para perdonar. ¡Gloria a Dios! Diga a su hermano que está a tu lado, la misericordia de Dios está activa hoy para ti. La misericordia de Dios está activa hoy para ti. Tú no estuviste en la crucifixión, pero Él oró por ti también. Porque el pecado te enceguece, el pecado te embota los sentidos, el pecado te esclaviza. Hay gente que no quiere ser pecaminosa, pero está atada. Y Cristo oró por ellos, diciendo, están atados, Padre, perdónalos.
están cautivos. Padre, perdónanos. Hay una fuerza en su interior que se llama pecado que los acecha. Hay una fuerza de las tinieblas que tiene su entendimiento cegado. Y cuando está hablando de entendimiento, está hablando de la capacidad de entender lo que se le está revelando. Satanás ha cegado el entendimiento de este siglo sobre las personas para que escuchando la palabra no entiendan, para que escuchando el evangelio no entiendan. Por eso hay una resistencia, porque cuando se está predicando la palabra, a veces la persona está aquí sentado y ni siquiera está entendiendo lo que se está diciendo. Dice amén, uno ve que dice gloria y aplaude, pero hay una guerra mental y es Satanás haciendo todo lo posible para que no entiendan ni reciba la verdad del evangelio. Porque él sabe que si tú recibes y aceptas y confiesas y crees en Jesucristo, ya él no tiene más poder sobre ti. Cristo es la victoria sobre el pecado. Cristo es la victoria sobre la enfermedad. Yo lo voy a resumir. La enfermedad viene del pecado. Las maldiciones generacionales se basan en el pecado. Las consecuencias de muerte están en el pecado. Mi Cristo agarró a la raíz del pecado y la arrancó. Así que el término salvación no es solamente de que tú te conviertas a Cristo hoy y aceptes a Cristo para que tu alma sea salvada, sino que el concepto de salvación es tan completo. Lo que Cristo hizo en la cruz es tan completo que el llamado que se está haciendo no es para que la gente solo vaya y se siente con la iglesia, es para que tenga una comunión con el Padre directa que el pecado está tronchando. Lo que el Padre está diciendo: yo amo a la humanidad, yo vi a mi hijo y lo entregué para que muriera por ellos, yo preparé un camino porque yo quiero estar con mi creación, yo creé a los seres humanos para que tengan íntima comunión conmigo, pero hay un pecado de por medio que no nos permite conectarnos, porque yo soy santo y en mi justicia mi presencia los puede matar, pero yo entregué a mi hijo para que él recibiera el pago por el pecado y él sufriera en carne la consecuencia y todo el peso de la ira de Dios. Por eso Cristo dice en la cruz: Señor Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo cargó con todo el peso del pecado, pero eso fue por amor. Cristo lo estaba haciendo gustosamente, Cristo lo estaba haciendo con gozo. Hebreos dice: Cristo pasó por alto la ofensa, Cristo pasó por alto la flagelación, Cristo pasó por alto, gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que el remanente redimido para Dios. El evangelio es más que religión, es más que pertenecer a una secta. El concepto de salvación es que Cristo desea que el yugo de la enfermedad sea quebrado sobre ti. Cristo desea que las cadenas sean rotas de encima de ti. A la gloria de Dios. La depresión es una consecuencia, claro está, es un trastorno emocional que cualquiera que está aquí puede pasar por un momento de depresión, pero toda clase de trastorno no nació en el corazón de Dios, nació de una naturaleza pecaminosa, caída, que se desconectó de Dios. Y si tú agarras y arranca la raíz de la depresión, que es el pecado, no hay depresión que aguante, no hay tristeza que aguante. Usted no sabe las familias atadas a espíritus ancestrales, espíritus atando, malicias, niños que fueron presentados altares cuando nacieron y lo hicieron en su inocencia, porque lo que le enseñaron desde niño es: los santos son buenos, los cuadros son buenos, los venones son buenos, la con leche que te están dando es buena. Y eso fue lo que se le enseñó. La fiesta de brillé, el que tú te montes es bueno, que se te apareció un santo en el suelo vestido de blanco. Sí, porque los demonios se visten de blanco también. La gloria de Dios. Y tienen esa base, pero te das cuenta que lo que comenzó como un gozo, lo que comenzó como una chercha, lo que comenzó como un baile, lo que comenzó como un momento de diversión, se convierte en maldición, porque la Biblia dice que la locura se desata sobre los que practican idolatría. La maldición se desata sobre los que practican hechicería. Oye lo que dice la Biblia. La Biblia dice: yo los he plantado en tierra de ruina para que no prosperen. Es por eso que tú
Y lo difícil que librarse de esos espíritus. Esos espíritus son tercos. Cuando ellos entraron, no están dispuestos a ir a la buena. Los demonios no quieren abandonar la familia. Después tú ves a la familia con problemas financieros que no pueden avanzar. Se preparan, estudian, avanzan, se capacitan, tienen buen deseo. Pero hay cosas que están atando a su familia. Gloria a Dios. Hay personas que están con una propensidad a la práctica del adulterio, a caer en eso, y están luchando, diciendo quiero ser un hombre fiel, pero fue entregado a demonios de pereza, como Santa Marta, la Isabel, que el Señor la reprenda, y quiere la poder enrollada, quiere ser fiel pero no puede, quiere estar bien pero no puede. Y lo que hacen los demonios son como sanguijuelas. Ellos están allí alimentándose de ti, ellos están viviendo la vida por ti. Alaba la gloria de Dios y puede. Pero Cristo dijo en su palabra: yo he detronado a la fuerza de las tinieblas. Cristo venció a todos esos demonios, y hay poder en Jesús para ser libre para todo aquel que quiera ser. Más Jesús. Desde el lugar de la muerte Cristo se levantó. Oh, gloria a Dios. Cristo peleó en el propio terreno del diablo. Peleó por las mismas fuerzas de las tinieblas bajo leyes humanas. Cristo no vino como una legión de ángeles para enfrentar al diablo. Él vino en carne y él dijo: yo voy a pagar el precio por todo lo que está aquí. Aleluya. Y él lo pagó en su carne. Alaba la gloria de Dios. Y ya culminando, lo que se escribió fue la siguiente inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato lo hizo como una burla. Los sacerdotes y los fariseos se burlaban de eso. Pero en el mundo espiritual eso tiene otro significado. Gloria a Dios. De Cristo se estaban burlando, pero en el mundo espiritual ni el mismo diablo sabía. Pero el Padre sí sabía lo que estaba haciendo. Y Pilato, sin darse cuenta, terminó escribiendo lo que Dios quería que se escribiese. Los fariseos querían que se escribiera: él se hacía llamar el Rey de los judíos. Pero el Padre determinó: no, él no se hacía llamar, él es el Rey de los judíos. Aleluya. ¿Y en qué época Dios lo permitió? Porque en estos tiempos se imprime con tinta, papel y a veces un material más grueso, pero al final es tinta, cartón, papel, plástico, y el fuego lo puede consumir, el tiempo lo puede deteriorar, el papel con los años se desgasta y la tinta se desvanece. Pero Jesús, Rey de los judíos, dice Jesús Nazareno, hace ese énfasis. Jesús Nazareno fue el que vino de Nazaret, el que se escribió en Galilea. Oh, gloria, Jesús el Nazareno. Dice Jesús es el único. Cuando alaba la gloria de Dios. Y lo callaron. Eso era como un cincel ahí. Que quede bien grabado aunque pasen los años. No se podía borrar. Después que se escribió, no se podía borrar Jesús, Rey de los judíos. Esto era un decreto, por eso la Biblia dice: y el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? El acta de los decretos era común entre las personas que tenían una deuda. Y a la persona se le imprimía la deuda en una tabla y se le guindaba en la ciudad, y todo el mundo sabía que usted debía por medio de esa acta de decreto. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Aleluya. Y luego también entre los que eran crucificados le ponían una tabla o en el cuello o encima de la cruz, para que todo el mundo que viera esto se diera cuenta por qué el crimen está siendo crucificado. Era una exposición
visión completa, donde la gente sabía lo que tú estabas. Yo voy a hacer un énfasis aquí. ¿Cómo usted se sentiría si el colmadero al que usted le debe quizás 1,000 pesos afiado y tú tienes 2 meses que no le pagas? Y el colmadero ya está harto de ti y en un acta de decreto con sincero lo diseña para que no pueda ser borrado ni con borra ni con leyona. Fulano de tal me debe tal, me debe la mano. Ay, papá, no. Dios bendiga a los amigos que siempre pagan. Alaba la gloria de Dios. Esto es un acta de decretos, pero en el acta de decretos fue puesta Jesús llama, Jesús Nazareno. Aquí está siendo crucificado el rey. Es que la cruz no le bajó ni un cc de autoridad, ni un cc de poder a mi nunca. Dios mío, sepa Dios. Cristo está diciendo: yo tengo potestad y autoridad. Ay, papá. Para pedir lecciones a mi padre. Sí. Yo no tengo que tomar un dedo. Hay algo más difícil al no defenderse. Porque cuando tú sabes que tú no puedes con tu contrincante, imagínese yo, flaquito, que si pasa un viento me lleva, y aparece un Mike Tyson fuerte en el barrio, yo no le voy a ganar. Mis golpes le van a saber a nada. Es como mantequilla untando. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y yo, para que la gente no sepa que tengo miedo y que yo sé que no voy a pelear porque voy a perder, yo digo: mira, yo lo que no quiero es darte. Y tú ves que pone a un total, agámate que le voy a dar. Tú ves que hace su, pero él sabe que no puede ganar la batalla. Y él desea que alguien lo agarre para no pelear, porque sabe que si no suelta. Pero Cristo es el Todopoderoso que llega a la casa del hombre fuerte, lo ata. Sí. Aleluya. Mire, por donde Jesús pasaba, la muerte no podía estar tranquila. La enfermedad no podía estar tranquila. Donde Jesús llegaba, cambiaba la atmósfera. Sí. Él entró a la ciudad de Naín. Y en la ciudad de Naín había un muerto. Pero Jesucristo es la vida en sí mismo. Él es. Aleluya. Jesucristo es el que convierte los velorios. Anda, vaya. Todo el mundo puede estar llorando, pero si llegó Jesús, Ay, papá. ese muerto que está allí se levanta. Y la muerte no puede detenerlo. Así que Cristo está teniendo un control sobre sí mismo. Porque si de la boca de Jesús sale una palabra herida, se parte la tierra y se traga a todo el mundo que está allí. Pero él, con todo el control, cargó y absorbió el peso del pecado, la enfermedad, la muerte. Un momento decisivo que el Padre tuvo que apartarse. Y todo el peso del pecado vino sobre él. Fue tan fuerte la opresión demoníaca, fue tan fuerte que los cielos se oscurecieron y no hubo sol desde la hora sexta hasta la hora novena. Y la gente estaba asombrada diciendo: el sol ha sido cegado, el cielo, el que tenía que cerrarse era todo el peso del pecado. Y cuando yo hablo del pecado, no estoy hablando solamente del planeta Tierra, yo estoy hablando de todo el sistema solar, yo estoy hablando de todas las galaxias que fueron afectadas por el peso del pecado. Alaba la gloria de Dios. Toda la creación, la Biblia dice que el mundo no solamente se refiere a personas vivas, se está refiriendo a todo lo que fue creado por Dios, y todo el peso cósmico, oh gloria a Dios, cayó sobre Cristo. Es por eso que cuando Cristo resucita, Él dice: toda autoridad me fue dada. Aleluya. Yo no sé
cuáles son los ídolos del mundo. Yo Padre. no sé cuáles son las potencias del mundo. Pero a Putin lo respetan en Rusia. Ay, ay, ay. A Donald Trump lo respetan en Estados Unidos. A Abinader lo respetan aquí. A Celestina la respetan en su casa. Wow. Pero cuando se habla de Cristo, él dice, me respetan en el cielo. Me respetan en la tierra. ¡Gloria! Y debajo de la tierra. ¡Vamos! ¡Ay, papá! ¡Gloria! Hermano, no Es me por deja. eso que no hay nadie como él. No hay nadie que pueda imitarlo. Oh, Su nombre es inmortal por siempre y para para siempre. siempre. ¡Ay, papá! Dime. Manse. Daisa. ¡Guau! Cuando venimos para acá, estaban diciendo que un artista se murió. Félix Cumbé, un merenguero, compositor de música. Sí, Félix Cumbé se murió. Y su música con el tiempo se va a olvidar. Y va a pasar de moda. Pero Cristo es inmutable. Cristo hizo algo una sola vez y se quedó para siempre. Y no necesita ¡No! comprobar sensible. No necesita matarse la moda. ¡Aleluya! Que Cristo siempre está de moda. ¿Cuánto ama la gloria de Dios? Oh Dios mío, debe 5 minutos más. Sí, ya. ¡Aleluya! Ya, prometo 5 Aleluya. minutos ya. Su nombre. En esa crucifixión pusieron la palabra rey. Y la palabra rey en hebreo tiene que ver con malaj. Pero aquí en el griego tiene otro nombre, Basileus. Dile a tu hermano, Basileus. ¿Tú sabes qué significa la palabra Basileus? Dile, cimiento de poder. ¡Ay, papá! ¿Tú sabes lo que es un cimiento? ¡Gloria! Alaba. Se mueve en una. Bien, tienen el guapo aquí para irse a la trompa con esto. Para que se le vayan los nudillos. ¿Sabe lo que Cristo hizo en la cruz? Estableció su poder, ¡Gloria a Dios! su gobierno y su dominio. Él siempre ha sido el rey, pero él demostró que él es el único digno y el único que tiene derecho al trono. Porque Satanás sembró una semilla en la creación y dejó una palabra suspensa en el aire, haciendo que muchos dudaran de que Dios se está imponiendo. ¡Aleluya! Sembró una semilla. Lo que le está diciendo la serpiente a Eva es: Dios es un egocéntrico. Dios se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo es que tú no puedes saber lo que Él sabe? ¿Cómo es que tú no puedes tener el poder que Él tiene? ¿Cómo es que tú no puedes tener la sabiduría que Él tiene? Es rebeldía ante Dios. El principio de Satanás es rebelión. Y Satanás dijo: Él lo hace porque Él es Dios. Él lo hace porque está sentado en su trono. Él lo hace porque está arrodillado de majestad. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? Amasoba, lindo calla masanda. Descendió a la tierra en carne y hueso. Y cuando descendió en carne y hueso, vino más inferior a los ángeles. Vino más inferior en poder y en potencia. El Dios que no necesitaba de un ángel, ahora está necesitando de que ángeles lo fortalezcan. Así que Cristo está en un cuerpo frágil, mire, pero con todo y el cuerpo frágil de Cristo, ahí donde llegaba Jesús. Oh, Jesús que tú tienes con nosotros, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Oh, Dios. ¡Aleluya! El que estaba en la vara no aguantó. No. Gloria. El Gadareno tenía una legión encima. Sí. 6.000 demonios sobre él. ¿Sabes lo que es 6.000 demonios sobre una gente? Que hay que amarrarlo.
No sé si por aquí hay un gadareno. Pero hay que amarrarlo, porque no pueden dominarlo. Y viven en el cementerio. Eso de hacer brujería en el cementerio, eso es viejo. Desde los tiempos antiguos a los demonios le han gustado las regiones de muerte. Y la Biblia dice que la tormenta, el mar, los vientos estaban queriendo que Cristo no llegara, pero no pudieron detener la llegada de Jesús. Gloria al Señor. Ellos intentaron detener lo indetenible. Y Dios es indetenible. Él no puede ser detenido. Los vientos pueden soplar, pero mi Dios no puede ser detenido. Así que con todo el ambiente que usted esté viendo manso, tranquilo, Ay, papá. el indetenible está aquí. Y no aguantó. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos vienes a atormentar hasta este tiempo? Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Atormenta. Cristo en la cruz venció como rey invicto. Amén. Él nunca ha perdido una batalla. Él ganó de una vez y para siempre. Se sentó en las alturas a la diestra del poder de Dios. Y allí Él está sentado, disculpen, esperando que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Mis queridos hermanos, la victoria de Cristo no es algo que yo tengo hoy y mañana tengo que luchar para tenerla. Él dice, Él dio un golpe y se sentó. Alaba. Gloria. La Biblia dice que todos sus enemigos están debajo de sus pies. Así que la guerra espiritual aquí va golpeando al aire. No es decir al demonio, ven que nos vamos a trompar. Los demonios no cogen trompar. Los demonios cogen que les recuerde su derrota, porque es un acta de decreto. A ti te vencieron, diablo. A ti te vencieron y te derrota. Está debajo de los pies de Jesús. Aleluya. Y te digo que lo bueno, que eso está cerca de la boca y del corazón. Esa victoria está ahí. Para el amigo que me está escuchando aquí y para cada creyente, Dios dice: la victoria no está arriba en el cielo, está cerca de tu boca y está cerca de tu corazón. Por eso el diablo te está haciendo la guerra, para que tú no declares lo que por gracia, por derecho, lo que sea, lo que se soltó en la cruz cuando Cristo murió y resucitó. Mire, el demonio puede ser lo más fuerte, pero desde que tú decides y tú dices: yo hoy renuncio a las tinieblas, renuncio al diablo, renuncio a los demonios, renuncio y acepto a Cristo como mi Señor. Mire, es uno que le saca del reino de las tinieblas. Diablo, no me haga muestra. Dije, tú te vas porque te vas. Dije, si esa boca dijo que Cristo es su Señor, si esa persona dice y declara: por la sangre de Cristo yo fui amado, por la sangre de Cristo yo fui limpiado. Hasta aquí el mensaje, Padre. ya. ¿Cuánto para la gloria de Dios? Aleluya. Póngase de pie y vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar a Jesús. Levante sus manos conmigo.